Buenas tardes, hermanos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Gracias por estar aquí. Héctor, ¿me va a hacer el favor de traducir del mexicano al nicaragüense? Hasta en Zoom somos medio payasos los mexicanos. Esta es una clase muy bonita. Creo que es muy importante, sobre todo para la juventud, que ha perdido mucho de los valores, no de los valores viejos, porque son valores universales que nunca pasan de moda. Y obviamente cuando un joven se va a la universidad y llega el maestro de filosofía y les dice, muchachos, todo lo que aprendieron en la iglesia, todo lo que aprendieron en la primaria y secundaria, deposítanlo aquí en esta bolsita. Los que creen en Dios también. Y te empiezan a cuestionar, te empiezan a cuestionar tu fe, te empiezan a cuestionar tus valores y te empiezan a decir que realmente la verdad no existe o la verdad absoluta como nosotros la conocemos. Y obviamente pues el joven que llega todo ahí, ¿cómo se dice? Asustado, nuevo, pues los maestros con una barba larga y un bigote blanco son intimidantes. Y entonces empiezan a hacer declaraciones y pues obviamente no todas las personas que están escuchando este tipo de declaraciones las analizan bien porque pues no están listas. Y creo que esto se debe a que en la familia, en la escuela, en la iglesia, hemos fallado, desgraciadamente, en enseñar los valores absolutos a nuestros jóvenes. Y hay muchos tabús, hay mucha religiosidad, hay mucho legalismo, y estas cosas se pasan por alto o no se enseñan prácticamente porque pues no por maldad para no enseñar, para echar a perder a la juventud, sino porque pues no se conocen, se desconocen este tipo de valores. Una cosa muy interesante es contestarle a aquella persona que dice, no existe la verdad absoluta, echen todo a la basura, pongan todo aquí en esta bolsita, lo vamos a quemar después. Un joven que ha recibido una buena educación puede preguntar al maestro de filosofía o de física o al que haga esa declaración, maestro, disculpe, pero usted me está diciendo que no existe verdad absoluta, pero ¿y la suya? Lo que me está diciendo ahorita es, si eso sí es absoluto. Y pues si el maestro se la va a torear, va a tratar de torear y va a decir, bueno, sí hay verdad absoluta, pero nada más que no hay verdad absoluta. ¿Y eso qué? Es una mera contradicción. Y no estamos caricaturizando a nadie o construyendo un mono de paja para destruir a nadie. Simplemente es un argumento falaz, un argumento que no, que se contradice a sí mismo. Hemos visto en la clase anterior que cuando se hacen dos declaraciones contrarias o antitéticas, una es correcta y la otra es falsa, o las dos son falsas. Porque las normas, para nosotros los cristianos, las establece la palabra de Dios. La ética viene de Dios, la moral viene de Dios. Y obviamente si despejas a Dios de la ecuación, vas a tener problemas porque ¿de dónde te vas a agarrar? De la convención social. Pues fíjate que la convención social ha tomado muchas cosas del cristianismo. ¿Por qué? Porque para ellos es injusto que les roben, para la sociedad es injusto que les hagan una maldad en su casa a alguien, y entonces obviamente ahí sí ya entra lo que es los valores, ¿no? Y pues somos hasta cierto punto convenencieros porque agarramos valores cristianos, pero no queremos dar cuentas a Dios, no queremos llamarnos cristianos, nos da pena, nos da vergüenza. No, queremos vivir como incrédulos porque es más fácil
y así no tenemos que declarar los impuestos. Digo, declarar a Dios las cuentas, porque Él es, al fin y al cabo, con Él vamos a hacer cuentas. Cuando lleguemos allá, Él te va a decir, bueno, a ver, ¿qué hiciste con lo que te di, verdad? Está una parábola por ahí, parábola de los talentos, que se me hace muy buena, que enseña este principio, que Dios nos da talentos a cada uno conforme a nuestra capacidad. No es nada injusto al dárnoslo, pero que Él espera que nosotros les demos una buena inversión. Ok. Bueno, vamos ahora a continuar nuestro estudio. Ahí en el parrafito donde dice algo de tolerancia, ¿verdad, Héctor? Primer párrafo, tolerancia. Así es que adelante, don Héctor, vamos a dejar que... Continuación de la clase. Dice, la tolerancia se ha convertido en la única virtud cardinal de la sociedad posmoderna, la única absoluta. Y, por tanto, la intolerancia es el único mal. Pero fíjense lo que ha pasado. Sí, o sea, todos vemos la palabra tolerancia quizá como algo de respeto hacia los demás. Por ejemplo, yo veo en unos países donde hay libertad de muchos tipos de libertades, que si le vas a dar libertad al musulmán, también vas a darle al católico, y también le vas a dar al evangélico, y también le vas a dar al testigo de Jehová, y también le vas a dar al de la luz del mundo, y también tienes que darle a todos, si no, no sería tolerancia. Y muchas veces es muy difícil porque hay ciertos grupos sectarios que no abrazan muy bien los valores cristianos. Y llega un momento en que, no sé cómo decirlo, Héctor, ayúdame, si la libertad podría estar trabajando hasta en tu contra por darle tanta libertad a todos, ¿no? Y me acuerdo que en Nueva York, en el memorial donde hicieron un monumento a los que fallecieron en el 11 de septiembre, fue 2001. Sí, ahí los musulmanes querían hacer una mezquita, ahí a un lado, y no sé si lo hicieron, pero en aras de la tolerancia y la libertad, pues tienes que dejarlo. Si ellos compran una propiedad ahí, pero imagínate el descaro, la falta de respeto para las víctimas que murieron en manos de un grupo religioso extremista, obviamente. Pero bueno, la tolerancia es una palabra muy, muy, muy grande. Quizá debemos de estudiar más un poquito, porque lo que se da ahora es que a nosotros que predicábamos la tolerancia, la libertad, ahora se nos llama intolerantes, porque, porque somos exclusivistas, porque tenemos valores, porque sí creemos en verdad absoluta, en velocidad. También en la velocidad. Creemos en los valores absolutos. Entonces, ahora, si tú predicas que ciertas cosas están incorrectas de acuerdo a la palabra de Dios, pues ya no se te acusa de tolerante, se te acusa de intolerante, homofóbico, bueno, como sea, muchas cosas que se usan. Entonces, ya el cristiano con sus valores llega a ser como un bicho raro. Y eso, pues obviamente no está bien, ¿no? Bueno, continuamos leyendo, ¿no? Cualquier creencia dogmática, especialmente una creencia en la verdad absoluta, es considerada como intolerancia o el pecado supremo. Así es. Aquellos que niegan la verdad absoluta suelen decir que está bien creer lo que uno quiere, siempre y cuando no intente imponer sus creencias a los demás. Pero este punto de vista en sí mismo es una creencia sobre lo que está bien y lo que está mal. Y quienes sostienen este punto de vista
definitivamente intentan imponerlo a los demás. Correcto. Establecen un estándar de conducta que insisten en que otros sigan, violando así precisamente lo que quieren defender. Así. Exactamente, es como cuando alguien te dice, ok, tú debes creer esto y te lo impone. Ellos, para ellos, esta es una verdad absoluta, esta es una declaración dogmática y se trata de defender, establecer y defender a como de lugar. Entonces, es hasta cierto punto contradictorio que no se crean una verdad absoluta y las personas que predican esto imponen sus verdades absolutas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que un buen estudio de apologética sería bueno para poder hablar con las personas, poder escucharles y poder hablarles, más que todo para tener la oportunidad de hablarles del Señor Jesucristo. Porque pues no creo que vamos a ganar todos los argumentos ni es nuestra misión, pero sí queremos presentar al Señor Jesucristo como la verdad y la única verdad que te puede salvar, que te puede llevar al Padre. Bueno, continuamos. Seguimos mitad de párrafo. Establecen un estándar, no, ya leímos ahí. Sí. Lo que dicen ¿Quién? defender, lo cual es otra posición autocontradictoria. Quienes sostienen esa creencia simplemente no quieren ser responsables de sus acciones. Si existe una verdad absoluta, entonces existen estándares absolutos de lo bueno y lo malo, y somos responsables de cumplir con esos estándares. Esta responsabilidad es lo que la gente realmente rechaza cuando rechaza la verdad absoluta. Y nosotros hablábamos la clase anterior de, de dar cuentas, de rendir cuentas. Por ejemplo, nuestros hijos nos rinden cuenta a nosotros. Nosotros como los que están casados se rinden cuentas unos a otros. Es bueno tener a alguien a quien rendirle cuentas, porque si vives así, pues al último vas a dejar de darle cuentas hasta a Dios. No, y es hasta cierto punto cómodo que el ateo pues diga, ok, vamos a deshacernos de Dios y así no tenemos ni culpabilidad, ni podemos decir que esto es pecado o eso está mal. Puedo hacer realmente, todo se vale y no tengo que darle cuentas o sentirme responsable de nada. Y eso es lo peor que puede existir, ¿no? Imagínate el caos que hay en una sociedad en donde todos creen lo que quieren creer y todos lo quieren defender o imponer y nadie quiere ser responsable por sus actos. Por eso es que ahora tienes personas que están siendo enjuiciadas en las cárceles, que hicieron una serie de maldades y ellos mismos se declaran inocentes. ¿Por qué? Porque pues yo he definido cuáles son los estándares. No me baso a lo que Dios define. Y ese es el peor mal que existe, ¿no? Ok. Siguiente párrafo. La negación de la verdad absoluta o verdad universal y el relativismo cultural que la acompaña son el resultado lógico de una sociedad que ha abrazado la teoría de la evolución como explicación del origen de la vida. Si la evolución naturalista es verdadera, entonces la vida no tiene significado. No tenemos propósito y no puede haber ningún bien o mal absoluto. Entonces el hombre es libre de vivir como quiera y no tiene que rendir cuentas a nadie de sus acciones. Sin embargo, no importa cuánto los hombres pecadores nieguen la existencia de Dios y la verdad absoluta, algún día comparecerán ante Él para ser juzgados.
La Biblia declara que, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y, Romanos 1, 19 al 22. y aunque le quede el zapato, que se lo ponga. Pablo me impresiona cómo él podía describir. Y ese es un muy buen material, por ejemplo, para hablar con las personas. Y él lo hizo, las personas ateas de su tiempo. Él habló con los filósofos griegos en Grecia. Él tuvo buenos argumentos. Me encanta cómo él, caminando por todos los monumentos que tenían los griegos, porque los griegos eran politeístas, eran muy religiosos y ofrecían incienso que aquel que a ¿cómo le llamaban? Zeus o el otro nombre para Zeus, ¿cuál es? No me acuerdo, el dios ganador, el dios que hizo todo, ¿no? Tenían diferentes dioses para cada situación y por ahí alguien construyó un altar al dios no conocido, al dios no conocido. Y Pablo dice, bueno, interesante que de ahí se agarró Pablo para meter el evangelio a los filósofos griegos en la ciudad. Y dice Pablo, a ese Dios es el que yo predico. Es bien interesante esa historia. Y bueno, aquí Pablo está diciendo realmente que Dios tiene otro libro, por así decirlo. Tenemos la Biblia, que es la inspiración especial. Y tenemos la naturaleza, que es el libro natural de Dios, es el mismo autor. Todo lo que se puede conocer de la naturaleza, obviamente se remonta a Dios y su creador, que es la conclusión más lógica y más natural que existe. Si tú ves un árbol, por ejemplo, yo recuerdo que una vez un amigo mío me dice, Mario, ¿me podrías ayudar a traducir un libro? Y me arrepentí de haberle dicho que sí, porque era un libro, ¿no? Tremendo, y pues ahí estoy meses traduciendo. Y era, ¿saben de qué? Lo que pasa en una hoja de un árbol. Todos los procesos químicos, físicos, todo lo que pasa dentro de una hojita de un árbol. Él era un ingeniero agrónomo y iba a hacer su tesis acerca de las hojas. y, y me gusta la conclusión del libro, decía el libro, realmente no sabemos todo lo que pasa, cómo suceden estas cosas dentro de la hoja, hablando de la fotosíntesis, clorofilas y procesos químicos y físicos ahí, todo lo que pasa dentro de la hoja de un árbol. Y dice el autor, no sabemos cómo pasa. Lo que sí sabemos es qué pasa. Wow. Qué interesante. Pero Dios es un ser bastante inteligente y se ve su inteligencia, se ve su carácter en las cosas creadas. Están bien hechas. ¿Sí? Una prueba bien fácil en la Biblia, esto les va a gustar a los jóvenes, es cuando Dios le trae una mujer al hombre, a Adán. Adán no dice, uy, no, mira, esta mano está más larga que la otra. Oh, no, no, simplemente dijo, wow, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y bueno, ya sabemos la historia. Dios hizo el primer matrimonio realmente
y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. La corona de la creación fue el ser humano realmente. Y pues hombre, yo veo caminando, por ejemplo, de San Nicolás aquí a Estelí, por el cerro, yo veo los pinos y huelo el olor de los pinos y digo, estará, ¿cómo es posible que el cielo esté más bonito que esto, no? O sea, esto se me hace preciosísimo, o sea, no, a veces les texteo a mis amigos y no puedo ni describir lo que vi, porque hay mucha belleza en lo que Dios creó. Y eso que la naturaleza no está como debe de estar, ¿sí? Dice Pablo que la naturaleza está gimiendo. Pero imagínate cómo estará en la presencia de Dios. Si a lo que Él hizo aquí está bonito, ¿cómo estará allá arriba con Él, no? Y bueno, pues me impresiono. Y Pablo lo describe muy bien en el libro de Romanos. Dice que en realidad los que quisieron conocer a Dios no tuvieron excusa, lo conocieron. Obviamente comienzan por lo que hay, ver lo que hay. Y una persona que de veras quiere conocer a Dios concluye que debe haber alguien arriba de todo esto, un ser inteligente que hizo todo esto, y al último terminan creyendo en el Creador Supremo, ¿sí? En Dios. Y pues Dios es responsable por mandarles información para que conozcan el Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, entonces no hay excusa. Tenemos. Otra cosa que quiero aclarar aquí es que para aquellos universitarios, la ciencia verdadera y la palabra de Dios no se contradicen, porque el autor del universo, el creador, el, el que inspiró a los escritores que dijeron, los cielos, ¿qué dice? Los Cuentan cielos tu gloria, cuentan la gloria tu de gloria. Dios y el firmamento, la obra de tus manos. El que inspiró a esos escritores a ver el universo, estudiar el universo, admirarlo, lo precioso que es, lo grande que es. Y obviamente para aquellos que conocen algo de geografía y física, van a saber que pues estamos se está expandiendo el universo y tuvo un origen, porque si se está expandiendo, obviamente todo estaba en un punto al principio, lo que se llama la teoría del Big Bang. Yo creo que sí hubo un buen Big Bang. Dios, hágase, ¿no? Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comenzó todo. Entonces, no hay ninguna contradicción entre la verdadera ciencia, la que estudia lo que hay, ¿sí? Y la palabra de Dios. Cuando la ciencia comienza a hacer especulaciones, ahí es cuando ya se aleja de la verdad absoluta y empieza a especular. La especulación no es verdad absoluta, ¿sí? Pero cuando la ciencia mide, concluye a través de observación, repite los procesos de los experimentos, saca lo mismo, estudia, por ejemplo, la ley de la gravedad. Si tú te echas un brinco de un guindo, no vas a volar hacia arriba, vas a caer hacia abajo. Existe una ley de la gravedad. Dios es el autor de la ley de la gravedad. Pero mira, Cristo puede decir, ok, voy a subirme arriba de la ley de la gravedad, y empieza a caminar sobre el agua. Imagínate, pues es el que hizo las leyes. Él puede decir, yo estoy arriba de esto, ¿me entiende? Porque él puede. Entonces, imagínate, yo leo en la Biblia tantas cosas tan interesantes, por ejemplo, yo sé que me estoy saliendo un poquito de aquí, pero solamente esta observación. Cuando en la Biblia leo que Dios detiene el sol para que el pueblo de Israel tenga más tiempo para pelear. ¿Se acuerdan de esa historia? Que el sol se detuvo. Bueno, si nosotros pensamos en todo lo que hizo Dios para dar ese tiempo extra, ¿realmente detuvo el sol o detuvo la rotación de la Tierra?
Piénsalo, porque no es el sol el que se detiene, es la tierra la que deja de girar. Pero para dejar la tierra fija un poquito, un ratito, imagínate todos los maremotos que se hubieran, toda la destrucción que hubiera pasado si no interviene Dios mismo y controla todo en un momento. Yo no sé, tuvo que haber una intervención divina en muchos aspectos para poderle dar a Israel un poquito más de tiempo para pelear. Pero se queda uno pensando, pues no es tan fácil detener el sol, ¿no? No es como Bruce Almighty, que acerca a la luna y crea un chorral de maremotos para que su novia lo vea la luna, ¿no? Ok, pero bueno, Dios es inteligente y Él hizo todo y lo hizo bien. El problema es que, pues, en caso del hombre, pues, tuvimos problemas desde el principio. Desde Génesis 3 hubo una caída y también Dios ya tenía la solución para esa caída. Pero seguimos estudiando, seguimos leyendo entonces. Bien. ¿Existe alguna evidencia de la existencia de la verdad absoluta? Sí. Primero, está la conciencia humana, ese algo dentro de nosotros que nos dice que el mundo debería ser de cierta manera, que algunas cosas están bien y otras están mal. Nuestra conciencia nos convence de que hay algo malo en el sufrimiento, el hambre, la violación, el dolor y la maldad. Y nos hace conscientes de que el amor, la generosidad, la compasión y la paz son cosas positivas por las que debemos esforzarnos. Hace como 4 días estaba escuchando un panel de científicos que estaban diciendo que realmente no sabían si la conciencia existía. Fíjate cómo un pensamiento preconcebido puede distorsionar la realidad. Un científico que hace ese tipo de declaraciones, yo creo que está obligado a defenderlas, pero no puede defenderlas. ¿Sí? Sabemos que la conciencia existe y que Dios es el creador de ese monitor que tenemos adentro de nosotros que nos dice, mira, realmente esto está mal. La ley escrita en nuestro corazón nos dice que Caín cometió asesinato. No existía la ley de Moisés. Por eso es que Dios sí lo pudo inculpar y le pudo preguntar, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? La sangre me está hablando me está clamando desde la tierra. ¿Qué has hecho? Bueno, ya saben lo que pasó. Pero Dios sí lo inculpó porque Caín conocía la ley de Dios puesta escrita en su corazón, que matar es pecado. Entonces, todos tenemos una conciencia. Y esa es una prueba más de que existe una verdad absoluta. La ciencia, es muy difícil que la ciencia describa la conciencia o el alma. Me acuerdo que una vez estaba platicando con un amigo que quiere ser ateo. y le dije, bueno, lo que tú dices es cierto si solamente somos carne con patas. Si somos un pedazo de carne con patas, es cierto lo que tú dices, no hay propósito, no hay verdad, no hay conciencia. Si somos carne con pies, si no tenemos alma, es cierto lo que tú dices, lo que tú afirmas. Pero si tenemos alma, como la Biblia lo enseña que tenemos conciencia, tenemos espíritu, entonces ya la cosa cambia drásticamente. ¿Ok? Continuamos. Esto es universalmente cierto en todas las culturas y en todos los tiempos. La Biblia describe el papel de la conciencia humana en Romanos 2, 14 al 16, donde dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense que Pablo no vacila, o sea, no duda en hablar de estas cosas, porque son reales. Está hablando de razonamientos, está hablando de conciencia, está hablando del corazón, ley escrita en el corazón, cosas que son realmente invisibles, que una persona que no conoce a Dios, que quiere despejar a Dios de la ecuación, obviamente va a decir, ¿y esto qué es? Es locura. Estás hablando de cosas que son invisibles, como si conocieras bien. Bueno, de hecho, como dice la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, sí, es muy cierto que una persona que ha decidido dejar a Dios a un lado, va a tener problemas definiendo alma, espíritu, conciencia, porque para ellos, ¿qué es esto? No sabemos si existe realmente. Existe nuestro ADN y dicen mucha gente que no creen en Dios dice, no hay propósito, no hay misión especial, bailamos al son que nos toque el ADN. Si él toca música, pues bailamos esa música que nos toca él. Aquí estamos sin propósito, sin misión, sin objetivo. Estamos nada más por estar. Pues qué vida tan, sí, realmente, tan vana, ¿verdad? Creo que como cristianos debemos de regocijarnos porque sabemos que hay un propósito. De hecho, estamos en el equipo ganador. Tenemos quien nos ayuda. Nadie nos puede acusar. Dios mandó a su hijo, él murió, pagó por nuestros pecados. Estamos en su equipo, somos sus hijos, estamos sentados en los lugares celestiales y ya sabemos cómo va a terminar todo esto. Fíjese. Y en cambio, la gente sin Dios vive en un caos, en una incertidumbre bastante plena, porque para ellos esto es locura. Y con vacío existencial. Sí, correcto. Cuando alguien te dice, tengo un problema existencial, yo siempre le pregunto, ¿no sabes si existes o sí sabes si existes? Ok, bueno. Bueno, la siguiente párrafo. La segunda evidencia de la existencia de la verdad absoluta es la ciencia. La ciencia es simplemente la búsqueda del conocimiento, el estudio de lo que sabemos y la búsqueda de más conocimiento. Por lo tanto, todo estudio científico debe necesariamente basarse en la creencia de que existen realidades objetivas en el mundo y que estas realidades pueden descubrirse y probarse. Sin valores absolutos, ¿qué habría que estudiar? ¿Cómo se puede saber que los hallazgos de la ciencia son reales? De hecho, las mismas leyes de la ciencia se basan en la existencia de la verdad absoluta. Así es. La tercera evidencia de la existencia de la verdad absoluta o verdad universal es la religión. Cuando decimos la religión, estamos hablando de esa búsqueda del corazón humano por relacionarse con Dios, para que no se vaya mal a entender el término, ¿no? Todas las religiones del mundo intentan dar sentido y definición a la vida. Nacen del deseo de la humanidad de algo más que la simple existencia. Correcto. A través de la religión, los humanos buscamos a Dios, esperanza para el futuro, perdón de pecados, paz en medio de la lucha y respuestas a nuestras preguntas más profundas. Sí, les digo, definamos religión así en este contexto porque hay muchos cristianos que al oír la palabra religión inmediatamente comienzan a saltar. Ah, no, ese es un término satánico. Hoy que
Es malo usar la palabra religión. La Biblia la usa. La palabra, la verdadera religión es visitar, ¿qué dice? A las viudas y a los huérfanos en sus calamidades, algo así. Santiago. Sí. Ajá. Entonces, lo usa Santiago en el contexto de una fe práctica. Sí. Practica tu fe. Enséñame tu fe. Sí. Ok. La religión es realmente una prueba de que la humanidad es más que un simple animal altamente evolucionado. Es evidencia de un propósito superior y de la existencia de un creador personal y de propósito que implantó en el hombre el deseo de conocerlo. Y si en verdad existe un creador, entonces él se convierte en el estándar de la verdad absoluta y es su autoridad la que establece esa verdad. Es correcto. Nosotros hemos hablado muchas veces de que tenemos un vacío en nuestra alma que no lo ha llenado la droga, el baile, la fiesta, el sexo, el cigarro, el alcohol, el deseo de reconocimiento, el aplauso, la fama. Tenemos un vacío que solo Dios puede llenar. Amén. Y aquel canto que cantamos cuando éramos jóvenes, hace mucho. Solo Dios hace al hombre feliz. Sí, es muy cierto. Porque cuántos lo hemos intentado por otros medios y miren, ¿cómo nos dejó? Si todos quebrados, traumados, es bueno llenarnos del Señor, correcto. Último párrafo. Último párrafo. Afortunadamente existe tal creador y él nos ha revelado su verdad a través de su palabra, la Biblia. Conocer la verdad absoluta o la verdad universal solo es posible a través de una relación personal con aquel que dice ser la verdad, Jesucristo. Jesús afirmó ser el único camino, la única verdad, la única vida y el único camino hacia Dios. Juan 14:6. El hecho de que exista la verdad absoluta nos señala la verdad de que hay un Dios soberano que creó los cielos y la tierra y que se ha revelado a nosotros para que podamos conocerlo personalmente a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la verdad absoluta. Amén. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Busquemos para ver cuántas personas dijeron esto. Una de dos. O Jesucristo estaba desquiciado, es el más loco de todos los hombres, porque se atrevió a decir esto. O Él sí es la verdad, el camino y la vida. Nosotros creemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Pilato, cuando preguntó, ¿y qué es la verdad? La tenía enfrente. ¿Alguna pregunta antes de terminar en oración? Solo un comentario, Sí. hermano Mario. Aunque algunos decidan no creer en Dios por no rendir cuentas y ese tipo de cosas, las consecuencias en su vida siempre las va a tener, aunque no cree. Sí, sí, claro, Dios deja las consecuencias de nuestras decisiones como creyentes o como incrédulos, obviamente. En el caso del creyente es para que el creyente diga, esto no me dejó nada bien, no voy a volver a repetirlo, no me conviene vivir sin él, no me conviene extraviarme de su palabra o de la fe, me conviene lo que él me da, eso sí llena. Y en el caso del incrédulo es para que vea que uno siembra y uno recoge
Es un principio universal, recoge lo que siembras, pero aún en el caso del incrédulo es para que él aprenda que las malas decisiones dan como resultado malas consecuencias. ¿Cuánta gente no se ha muerto por tomar guaro o por fumar cigarro? ¿O cuántos accidentes no ha causado el orgullo o la arrogancia, el presumir una moto nueva y el levantarle la llanta y caminar a todo por la calle? Sí, entonces el pecado sí deja consecuencias, tanto en el incrédulo como en nosotros. Y obviamente pues le damos gracias a Dios porque Él nos ha hecho ver esto y tenemos la oportunidad cada día de, de regresar al camino, de regresar a las bases de la fe y reconciliarnos con Dios. Y eso es muy bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Esta clase la vamos a subir a YouTube Stop recording. después y pues vamos a orar antes de terminar. Señor, gracias te damos por estos momentos que nos diste para estudiar tu palabra. Bendice a cada oyente, bendice a cada hermano que se dio tiempo para venir, en su casa, en su familia, en su escuela, su trabajo. Te damos gracias por tu bondad y gracias porque tu Hijo es la verdad. Tú eres un Dios de verdad, un Dios verdadero. Tu evangelio es la verdad, tu palabra es la verdad y el Espíritu de verdad es el que mora dentro de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. And meeting for all.